Buenas, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra Buen que día, esté bien. profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bueno, con lo que es educación cívica, estábamos tratando lo que era el tema de la, de la independencia. Estuvimos así de forma esporádicamente, pues, tocando algunos puntos relacionados con ella, tratando de ver, pues, cuáles son, pues, los aspectos que la definen. Ciertamente debemos de, dígame, Ricardo, ¿verdad? Si es para anotarse, ya lo tengo anotado, Ricardo, ya. Eduardo, Que se le corta, no le escucho. profe. No le escuché, hijo. Es Eduardo Mateo. Ah, Eduardo Martel. Sí, Sí, profe. Eduardo Es que Martel, tengo... Es José, creo. pero ya lo tengo anotado ya. Profe, aquí estoy. Ah, ok. ¿Quién más me pidió Profe, su nombre? Gustavo. Gustavo. Ok, ahorita la anoto, Gustavo, Sí. permítame. Gustavo Andrés. ¿Quién más acaba de ingresar para de un solo anotar? Aparte de Gustavo. Recuerden que ya pasé lista, ¿está bien? Sí, porque cuando pasé lista habían 21 y ahorita veo que hay 26, o sea que hay más aparte de... Vamos a ver si está... Bueno, ya lo tengo anotado. Por parte de las señoritas, ¿quién está? Está Ismael, Eduardo. Bueno, Valeria. Vamos a ver si están anotados. Entonces, como les decía, continuando con lo que estábamos hablando, anteriormente, pues estuvimos viendo algunos aspectos relacionados con ello, analizando pues algunas situaciones que ocurrieron históricamente. Recuerden que para que nosotros tengamos conciencia histórica, para que nosotros entendamos, Profe, dígame, Daniel, tengo una pregunta. ¿Verdad que esa es la catedral de Comayagua? exactamente, para que nosotros tengamos lo que es una verdadera noción de cómo han pasado las cosas, es importante que conozcamos nuestra historia y nuestro pasado. Nuestra historia es prácticamente la fuente de lo que es cualquier forma de identidad nacional y también de sentido de patriotismo. Recuerden que el objetivo macro de lo que es la asignatura es instaurar bases sólidas en el hecho de que tengamos lo que es civismo, eh, lo que es pues una conciencia de identidad nacional. Pero para eso es importante también conocer nuestra historia. Por consiguiente, en lo relativo a lo que son las fiestas patrias, no basta con solamente conmemorar o celebrar. Recordemos y hay que entender bien qué es lo que estamos celebrando, porque históricamente hemos tenido el problema que a veces por no conocer nuestro verdadero pasado y nuestra verdadera historia, a veces celebramos muchas cosas pues que no tienen la connotación pues que no deberían de tener. Nosotros hemos estado acostumbrados, nos enseñaron en la escuela, quizás les siguen enseñando en los cursos anteriores, sobre lo que fue la independencia como proceso político y social de Centroamérica. No vamos a desconocer que fue un proceso que sí se dio. El detalle es cómo fue que se dio. Es ahí donde viene lo que es la disyuntiva. Entendamos que este acontecimiento pues tiene su connotación debido pues a la magnitud del mismo. No estamos hablando de un hecho aislado. Sí, pues fue un hecho pues de una gran connotación. El problema fue quizás la manera en la que se dio.
tradicionalmente nosotros hemos celebrado en los desfiles y hemos conmemorado esta fecha importante, pero muchas veces nosotros hacemos cosas y hay veces que no conocemos lo que es el contexto de las mismas. No las conocemos. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de ver también. Por eso es importante que nosotros tratemos de tener una idea más clara de cómo fue que se dio este proceso. Vamos a ver. Díganme cómo lo visualizan ustedes. ¿Qué es lo que saben de este proceso? Opiniones. Fue algo muy, muy duro. Y también algo muy significativo, ya que estamos pasando por un proceso de liberación. Vaya, y esto iba a marcar historia en todo el país y hasta en otros. Y que nos quisimos independizar porque Estados Unidos se logró independizar. Y tomamos eso de ejemplo para Vamos a ver quién más. Una pregunta. Lo escucho. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos independizado de España. ¿Que cómo hubiéramos ido? Que si hubiera sido mejor o peor. Quizás igual o peor que como estamos ahorita. Recordemos que cuando éramos colonia española, recuerden cuando les estaba explicando en el tema en ciencias sociales sobre lo que es el proceso de colonización y las características de lo que es el coloniaje, tanto por España como a diferencia del resto de las otras potencias colonizadoras de Europa. España no tenía interés en desarrollar las colonias. Su interés no era ese, porque su único interés solamente era utilizarlas como un medio para apropiación de recursos para su beneficio. Es decir, de que estos territorios, o sea, nosotros, éramos vistos solamente como un medio de donde España obtenía recursos y nada más. Por consiguiente, ellos no tenían ningún interés y no tuvieron ningún interés en desarrollar esta zona. A diferencia de las colonias, por ejemplo, británicas en América, específicamente en los Estados Unidos y en partes de Canadá, los británicos se caracterizaron porque ellos llevaban con interés primordial que una vez estableciéndose sus colonias en esos nuevos territorios, la idea era trasplantar todo su sistema y desarrollar esa zona. Lo mismo lo hicieron los franceses. El detalle es que esa fue pues prácticamente la política que establecieron los británicos, pero España en su parecer no lo tomó así. Y ellos en primer lugar lo que hicieron es que instauraron un modelo económico desfasado, un modelo económico feudal que ya, por ejemplo, los británicos ya lo estaban desechando. Ellos estaban ya en los albores de lo que es una economía más mercantilista, más liberal. Cuando hablamos de liberal estamos hablando del inicio ya de lo que es pues una forma primitiva de capitalismo. Entonces, los españoles por su parte tenían una estructura muy arcaica, o sea, su política solamente era la de extraer recursos. Y si no nos hubiéramos independizado, pues, y si hubiéramos seguido igual o peor que como estamos ahorita. No es que se le esté achacando o, por ejemplo, porque no quiero que tampoco me confundan. No le estamos achacando a la raíz de todos los males a lo que es la colonia o lo que es el proceso de colonización. Porque en cierta manera, nosotros pues sí arrastramos un lastre que viene del periodo colonial, pero que en muchas situaciones de las cuales nosotros las hemos podido cambiar, las hemos hecho siendo como país independiente. Y desafortunadamente, pues la clase política que históricamente ha dirigido nuestro país desde esos tiempos no ha tenido ni la visión ni la certeza de poder establecer nuevas rutas de desarrollo
para que de esa manera pues nosotros como sociedad tengamos mejores condiciones de vida o mejor bienestar social. Entonces, realmente pues que este proceso tiene todos esos elementos. Vean lo que nos dice acá. Nuestra independencia no reviste el carácter heroico y epopéyico que el civismo oficial nos ha inculcado en la escuela. Más bien fue una jugada política oportunista de quienes controlaban la economía y el gobierno de Guatemala, poniéndose de acuerdo para separarse de España, antes que los alzamientos amenazaran sus intereses. Veamos parte por parte y fraccionémoslo. Cuando nos dice acá de que, dígame. Tengo una pregunta. Una Sí, lo parte, escucho. una pequeña parte de pues, de independización fue por el desorden que había en España porque Napoleón intentaba conquistarlo todo, es toda España, ¿verdad? Sí, recordemos como dice Horacio, habían causas externas y habían causas internas. Y una de las tantas causas externas era, en primer lugar, la influencia que tuvo lo que fue los ideales de la Revolución Francesa en idealizar lo que es este proceso. Entonces, eso es lo que nos manifiesta la historia tradicional. Y en cierta manera tuvo su influencia. Vemos aquí el papel que tuvo José Cecilio del Valle, que José Cecilio del Valle era un criollo conservador, pero que tenía pues algunas ideas liberales y pues que él partía de los principios de la Ilustración en la visión de cómo debería de ser la función del Estado. Pues bien, aparte de esas cuestiones, también hubieron muchos otros acontecimientos que influyeron en ello. En cierta manera también lo que fue la independencia de los Estados Unidos en 1777, que este acontecimiento pues probó ser pues una Profe, cierta influencia, pero no la definitiva. profe, Sumado también, profe, dígame Daniel. ¿verdad que Estados Unidos fue el primer país en independizarse de América? Sí. Sí. Y la otra cuestión también, la otra cuestión, que España en ese tiempo estaba viviendo una crisis y por consiguiente, producto de esa crisis ya le era más difícil o más complicado lograr mantener acorde y en orden lo que eran sus dominios fuera de ultramar. Hubo un descontrol y los territorios se les fueron perdiendo porque no tenían suficiente Entonces, uso y parte todo de eso, ese, ¿verdad? exactamente. Entonces, parte de ese descontrol que manifiesta Horacio, parte de ese descontrol fue aprovechado por las élites dominantes de ese tiempo en América para de esa manera iniciar lo que es un proceso y separarse de España. Vamos a hablar más adelantito de quiénes son esas personas. Entonces, el hecho es que nosotros debemos de ver y por eso es muy importante que conozcamos nuestra historia, porque tampoco es que te diga de que ignorar lo que es este acontecimiento, porque no lo podemos ignorar. Fue un hecho histórico que se dio y ya. Lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es la manera como debemos de visualizarlo y cómo debemos de comprenderlo. Y en primer lugar, y esa es una de las cuestiones que siempre pues se cuestiona en relación a lo que es nuestra sociedad, y es que muchas veces nosotros hacemos cosas de las cuales no tenemos ni la más menor idea de lo que fueron o cómo fueron. Entonces, nosotros no podemos celebrar algo que en cierta manera no cumplió las expectativas ni los requerimientos de un proceso totalmente incluyente, porque este proceso fue excluyente y ya les voy a explicar por qué. Entonces, su carácter heroísmo, de lo que es heroísmo y en cierta manera pues comienza a palidecer cuando se surgen lo que son diferentes situaciones que realmente pues que no son lo relacionado con lo que es lo ideal o cómo pudo haber sido.
obviamente que las cosas no se pueden cambiar, la historia no se puede cambiar. O sea, en cuanto a lo que es el estudio de la historia, pues los acontecimientos están y lo que nos queda solamente es estudiarlos, analizarlos y entenderlos para tratar de tener una idea más clara de cómo fue o que se dio. Cuando nos dice de que aquí, por ejemplo, habla de lo que es una jugada política, tenemos que entender en primer lugar cuál era el ambiente social, económico y político de Centroamérica previo a la independencia. Por ejemplo, Bungermer nos dice de que después del 15 de septiembre, el único cambio que hubo fue de que ya no se le seguía obedeciendo a España, pero se seguían manteniendo las mismas estructuras coloniales, las mismas personas en esas estructuras coloniales. Es decir, que prácticamente pues lo trascendente y lo transformador que históricamente se le ha atribuido a lo que es este acontecimiento pierde validez o pierde fuerza cuando vemos de que ya este proceso no generó cambios profundos, sino que lo que vino a generar solamente fue una transición de un grupo a otro. Aquí no estamos hablando ni de historias fantásticas, ni de teorías conspiratorias, ni nada de eso. Aquí es lo que se dice y lo que nos menciona la historia para empezar. Empecemos analizando el contexto demográfico de Centroamérica. Cuando nosotros hablamos de lo que es el contexto demográfico, estamos hablando en primer lugar, pues lo relacionado con las personas, la población. Centroamérica en ese tiempo socialmente pues tenía una división marcada. Históricamente como sociedades nos hemos caracterizado porque establecemos estereotipos donde se dan lo que son escalas o divisiones sociales y que generalmente cada una de esas escalas y divisiones sociales son marcadas por lo que es o lo que tiene la persona. Cuando me refiero a lo que es en relación a puede ser su apellido o su linaje, o cuando digo lo que tiene en relación a si tiene dinero. Tradicionalmente hemos sido una sociedad materialista, donde se le da importancia a la cuestión económica. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Entonces, en palabras sencillas, en eso hemos ido transformando nuestra visión como sociedad. Pues en aquel tiempo pues no diferíamos de lo que somos hoy. Lo que cambiaba era la forma o las categorías que eran diferentes a las que nosotros conocemos. Cuando hablo de categorías, estamos hablando en primer lugar de esas escalas o de esos niveles sociales que prevalecían. Entonces, socialmente, previo a lo que fue la independencia, cuando digo previo, digo antes de la independencia, es decir, durante el periodo colonial, existían clases sociales como lo que eran los peninsulares, los criollos, Profe, los mestizos o los aborígenes o nativos, y en el último eslabón estaban los esclavos negros. Dígame, Daniel, tengo una pregunta. lo escucho. ¿En qué país centroamericano se encontraba la gente con nivel económico más alto? Durante el proceso de la colonización, recordemos que durante el proceso de la colonia, Centroamérica estaba dividido en provincias. Todavía no tenían la constitución ni de países ni de estado, sino que eran provincias. En la división o en la forma de la organización colonial de España, las provincias eran zonas a las cuales estaban subordinadas a la figura de lo que es un virreinato o lo que era una capitanía general. El virreinato, para que me puedan entender, en España, Reinado aquí en, el virreinato se caracteriza porque fue una institución colonial en América y era, por decirse así, la máxima figura, tanto políticamente como territorialmente. Dentro del virreinato, entonces se incluían lo que eran las provincias y cada una de esas provincias pues era gobernada por lo que era un gobernador.
Sin embargo, hubieron zonas de América donde la figura del virreinato, porque la figura del virreinato era eminentemente civil. Es decir, teníamos una persona que era el virrey, que el virrey era el representante del rey de España en América. Pero cuando habían zonas donde eran bastante conflictivas, es decir, cuando los españoles no tenían el control porque se enfrentaban a una oposición férrea por parte de los aborígenes, entonces lo que hacían de que estructuraban y organizaban la zona a través de lo que eran capitanías generales. Una capitanía general es una institución eminentemente militar, donde se organiza el territorio en relación a lo que es su égida. En la figura de las capitanías generales existe lo que es el capitán general. Centroamérica, por ejemplo, estaba bajo lo que es la égida de lo que era la capitanía general, en este caso la capitanía general de Guatemala. Durante el periodo colonial, Guatemala se caracterizó porque, a diferencia de las demás provincias, en Guatemala se concentró, por ejemplo, todo lo que es, permítame que se me apareció este aviso acá de la... En Guatemala, durante el periodo colonial, se caracterizó porque fue, como decirlo, el centro neurálgico de las instituciones coloniales de lo que fue la Capitanía General de Guatemala, que en el caso de este, pues pertenecía al Virreinato de Nueva España. Entonces, al ser Guatemala el lugar donde convergían la mayor parte de las instituciones y donde estaba la sede de la Capitanía, de la Capitanía General, automáticamente pues esta zona se le daba un mayor nivel de importancia. Pero importancia solamente a nivel político y a nivel, porque cuando vemos que usted me pregunta que si cuál de los países era mejor o más desarrollado, la situación de los aborígenes, tanto en Guatemala como en Nicaragua, era igual y como en todas las colonias era igual. Porque Pregunta. los que conservaban los privilegios siempre eran estas clases dominantes que habían en ese tiempo, que eran los peninsulares y los criollos. Lo escucho, Arturo. Pero aquí en Honduras encontraron oro, o también en los demás países. Bueno, los yacimientos En el de oros, aparte de Honduras, por ejemplo, habían muchos otros lugares donde encontraban, pero en Centroamérica, Honduras fue la En provincia que Centroamérica. más, fue la provincia que más producción de oro generó. Fue la que más yacimientos tenía. Ahora, hubieron zonas en lo que es el continente americano que fueron mucho más ricas que Honduras en cuanto a lo que son yacimientos de oro. Y esta zona era la zona del Potosí en América del Sur. El Potosí fue prácticamente el yacimiento o el lugar donde mayor cantidad de oro encontraron los españoles. El Potosí se llama. Pues Y bien, en el en caso de, dígame Arturo, lo escucho. Norteamérica, en Europa, en Egipto, en África, hallaron o no. Recordemos que en el caso de las potencias que colonizaron los diferentes territorios del mundo, en el caso de África, África no solamente colonizada o sea, África tuvo una breve presencia española, solo una pequeña zona, porque su mayor, el proceso de exploración lo encabezaron los portugueses. De ahí también tuvieron su influencia los ingleses, por ejemplo, los belgas, los holandeses y los franceses. Entonces, cada continente tiene su nivel de riqueza y la mayor parte de estas zonas ocupadas por estas potencias coloniales tenían riquezas minerales. Porque si no, ¿qué sentido tenían ocupar una zona donde no iban a sacar beneficio? Si el beneficio para ellos era los minerales, lo que era la presencia de oro. En el caso de África, en África, aparte del oro, su mayor fuerte fue el hecho de que de ahí traían lo que eran los esclavos negros. Recordemos que hubo un tiempo en lo que es la periodización de la historia, que en el mundo tuvo su fase o lo que es el sistema esclavista, antes de lo que es el sistema feudal. Eso Ah, lo ¿verdad? vemos, eso lo vemos en la periodización materialista de la historia. Profe, Entonces, África, dígame Arturo. no, yo, Daniel, Ah, Daniel, sí. saliendo de eso, ¿verdad que hubieron dos países en África que creo que no se dejaron colonizar? Hubieron muchas zonas, no países, porque políticamente
no existían países en ese tiempo, sino que eran comunidades aborígenes que pues poblaban lo que eran diferentes zonas del territorio. Hay que recordar de que cuando nosotros vemos la influencia de las potencias colonizadoras en cada uno de estos territorios, hubieron zonas que no fueron colonizadas. Y en el caso de África también fue el caso. Hubieron zonas donde los colonizadores no llegaban porque eran zonas donde la resistencia de los nativos era férrea y ellos no iban a dejar ser esclavizados. Lo mismo pasó con algunas zonas de Honduras. Hubieron muchas zonas de lo que es América a la cual no llegaron los españoles nunca porque eran zonas inaccesibles y también eran zonas que no, no permitían el ingreso. O sea, sus nativos estaban tan fuertemente Bien acuartelados, organizados, bien mejor agrupados. organizados que eh, militarmente pues lograron mantener a raya a los españoles y los mantenían, eh, por decirlo así, distante. Eso pasó en el caso de Sicumba. Sicumba fue un líder indígena. Y con Sicumba casi por más de 7 años mantuvo a raya a los españoles. O sea, Sicumba, los españoles iban y trataban de atacar, capturar y no podían porque los españoles no lograban penetrar lo que era las defensas que tenían estas comunidades indígenas encabezadas por Sicumba. Incluso habían alianzas entre los aborígenes en ese tiempo. Por ejemplo, en el caso de Sicumba, él recibió ayuda militar de lo que es un grupo aborigen ubicado en Yucatán. Le mandaron 50 canoas con guerreros para apoyarle a él, porque como él ya estaba comenzando a sentir ya el peso del desgaste de lo que es mantener lo que es una defensa, entonces tenía bajas, pues habían aborígenes muertos y necesitaba ayuda. Entonces, en el caso de él, pues recibió esta ayuda de parte de lo que es este grupo aborigen que vivía en Yucatán. Entonces, volviendo a lo que estábamos, ese era el contexto que tenía. Voy a mencionarles un pequeño video, vamos a verlo acá, que es en relación a lo que les estaba explicando con lo que son las divisiones sociales, que es importante para que nosotros tengamos, veo que hay algunos nuevos que han ingresado. ¿Quiénes han ingresado ahorita para anotarlos? Rápidamente. 30 horas, profe. Sí, Andrea Valeria. Merlin, Vamos a ver, ¿quiénes Merlin, son? profe, Merlin, sí. Ayúdenme, por favor, chicos. Vamos a ver, tenemos a José Merlin, Andrés, tenemos a José Andrés Mayorga, ¿verdad? Luis, sí. sí, está Está Jeremy. Vamos a ver, no está Jeremy todavía, ¿va? Isaías Betancourt, Isaías ya lo tengo. Por parte de la señorita, bueno, Ángel está allá, no ha ingresado. sí, ahí está Ángel Estrada, Muy bien. Jóvenes, está recuerden, Ángel, sí, recuerden siempre que cuando ingresen después, díganme para anotarlo. Suami y la Yesca, Sara Michelle. ¿Rachel está también? No. no, Ahí. Marcela y Laura ya ingresaron. Ayúdenme a buscarlos ahí, por favor. Laura Rodríguez sí está, Vamos a ver, Laura Rodríguez. Sí, ya la veo. Ya diga presente, por favor. Laura Rodríguez, pero no, ella ya la tenía ya anotada ya. Está Ingrid, Gabriela Leonor y Skybel y todavía no va. no, Veo que está Laura, bueno, Laura Larisa ingresó ¿quién también. está, profe? Y está Daniela. Daniela, ¿Está Daniela? Laura Daniela, No, Laura, sí, es que Laura Daniela, sí, me refiero a Dariela, Dilenia perdón. no, Dilenia no, Dariela no está todavía, ¿va? Tampoco, Carla Giselle, Angie Sí, y profe, aquí Andrea, estoy. Carla Giselle Sí, y Angie Valle. Presente. En Angie Valle. Andrea Vivas.
¿No está Andrea Vivas? No, Dariela Erazo, ¿ya ingresó Dariela? no, profe, Dariela parece que no. tampoco. Bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a presentar el video, tal vez, bueno, espero que no se me... Un minuto, ya solo queda un minuto. Vamos a ver, ¿a qué hora termina la clase? Termina a las 9:15. Faltan 3 minutos. El video dura así 5 minutos. No lo vamos a poder ver. Sí, va a ser bien difícil. Dura más de 5 minutos el video. Próxima clase entonces, profe. Vamos a ver, con ustedes tengo, bueno, es que educación cívica tengo hasta la otra semana, que solo son 2 horas. Quizás podemos ver una parte en que sea. Está Nos bien. volvemos a conectar. Una parte. Vamos a ver. Lo escuchan, ¿verdad?